Hola, soy Mario Quintana. El día de hoy voy a hablar sobre el doblaje. Pero antes de hablar directamente del tema, quiero decir que cuando decimos la palabra doblaje, podemos hablar de cosas diferentes. Quizás lo primero que se nos venga a la mente es una película o una producción audiovisual en general producida en un determinado país que se tiene que exportar a otros países y otros actores tienen que interpretar lo que ya ha sido grabado por los actores extranjeros. Bueno, eso es verdad. Ese es un tipo de doblaje. Por lo general, cuando se tienen que hacer estos cambios de idioma, el estudio de mezcla que se encargó del producto audiovisual original, lo que hace es mandar una banda internacional, es decir, música y efectos, una pista de música y efectos, y ya el estudio de cada país se encarga de hacer la adaptación en el idioma de cada uno de los países. En este tipo de doblaje es imposible hacer que el sonido sincronice con el movimiento de la boca. Obviamente tenemos que tratar de acercarnos, por ejemplo, que no haya sonido mientras se mueve, mejor dicho, que no haya sonido cuando la boca está cerrada, que más o menos dure lo mismo la voz con el movimiento de la boca, pero no tenemos que buscar sincronizar al 100% porque simplemente es imposible. En realidad, cuando hablamos de doblajes, no por un cambio de idioma, sino por diferentes problemáticas que podemos tener, tenemos los doblajes que son ADR, es decir, Automatic Dialogue Replacement, más o menos así, disculpen mi inglés, que es cuando tenemos que hacer coincidir al 100% el movimiento de la boca porque está en on. Y también existen algunos doblajes que simplemente se cambia la voz en off. Voy a tomar un ejemplo de una experiencia personal y fue una película que yo trabajé aquí en Perú donde un policía estaba viendo unos documentos. El plano era hacia los documentos. Obviamente nunca se le vio la cara, pero el actor que hizo de policía, que fue un actor secundario, era extranjero y él hablaba y se sentía el acento extranjero. Es muy poco probable, probablemente imposible que un policía en Perú sea extranjero o que tenga acento extranjero. Entonces se tuvo que cambiar esa voz, pero no fue difícil porque no teníamos que seguir la sincronía de la imagen y era una frase corta o pocas frases, así que no fue nada difícil. Digamos que el mejor de los casos, o mejor dicho, el caso más fácil puede ser ese, hacer un doblaje reemplazando una voz que está en off. Luego tenemos el ADR, que es cuando reemplazamos algo que se ve en la imagen. Los motivos de esto pueden ser muy variados, desde mucho ruido, por ejemplo, condiciones de grabación con una ciudad muy ruidosa o condiciones de grabación con un motor o un generador de voltaje que hace demasiado ruido y es imposible no estar expuestos a este ruido. Y entonces lo que tenemos que hacer ahí es doblar. Podemos quizás en algunos casos manejarlo todo con reducción de ruido, pero en muchos casos no será suficiente la reducción de ruido. Un ejemplo que se me ocurre es Relatos Salvajes, una película hermosa, argentina, se la recomiendo si no la han visto. En ese caso se hizo un doblaje en una escena donde están en una azotea y es prácticamente un monólogo bastante largo de la actriz que hace de esposa. Estamos casados, legalmente casados. Voy a dedicar mis días a acostarme con cada persona que me tire un mínimo de onda. Estamos casados, legalmente casados. Voy a dedicar mis días a acostarme con cada persona que me tire un mínimo de onda. Otro motivo por el cual se puede hacer un doblaje es cuando el actor funciona físicamente, pero su voz no funciona. Y esto puede ser por diferentes motivos. El caso que se me ocurre es el de Arnold Schwarzenegger, cuando hizo de Hércules en una película. Aún no era famoso, aún su voz no era su sello. I am tired of the same old faces, the same old things. I'm tired of the same old faces, the same old things. Yo tuve la suerte de trabajar la serie El Último Bastión en Perú y hubieron algunos casos donde se tuvo que hacer doblaje un poco por el ruido de ciudad o por otros motivos, y realmente es todo un reto lograr que lo que grabas en un estudio
se integre al 100% con el sonido directo. Pero puedo dar algunos tips y espero que les sirvan a ustedes futuros o actuales postproductores cuando tengan que hacer este tipo de trabajo. El primero es grabar con una distancia moderada del micrófono. Si es que grabamos muy cercanos, claro, vamos a obtener un sonido con más cuerpo, pero va a sonar mucho estudio, se va a sentir mucho el efecto de proximidad. Y si grabamos muy de lejos, se va a sentir un poco la reverberación. Así el estudio sea seco, siempre va a tener un poco de reverberación. Importante también es que la acústica sea buena, no tener eco flotante, es decir, superficies paralelas reflectantes que puedan generar un sonido característico de un entorno acústico, y quizás ese doblaje tenga que después acoplarse a un exterior o a un entorno acústico completamente diferente a un estudio. Va a ser mucho más complicado si es que grabamos, o quizás imposible si es que grabamos en un mal entorno acústico. Obviamente hacer que sincre va a depender bastante del actor y también de nuestras técnicas de edición, pero esto no es suficiente porque lo más importante es el acting. Y por favor, si es que van a hacer doblajes, díganle al director que es importante que esté presente. Si tienes tú que hacer con el actor el doblaje, lo más probable es que tengas que dirigirlo, a menos que sea un muy buen actor y que pueda interpretar fuera de contexto la escena que se tiene que doblar. Pero cuando no es así, es importante que esté el director, porque nosotros tampoco podemos ser directores, aunque sí a veces toca hacerlo, ¿no? De todas maneras es muy importante, lo más importante, más que la calidad de grabación y todo, es el acting. Bueno, obviamente la calidad es súper importante, pero el acting es prácticamente la parte artística y no se puede dejar de lado. Otros dos tips que quiero dar es, uno, grabar en loop. Puede funcionar como puede no funcionar, y esto va a depender de cada actor, pero ayuda bastante cuando un actor quiere soltarse y probar varias veces una frase. Nosotros en Pro Tools podemos grabar en loop y luego en el playlist encontrar todas las grabaciones. Y en Nuendo existe la posibilidad de poner subtítulos impresos debajo del video, y eso es una gran ayuda. Esa innovación sería buena que los amigos de Avid se la roben a Nuendo, ya que a ustedes les encanta hacer eso. Y otra cosa que puede ayudar es poner un beep antes del momento de grabar. 1 o 2, depende, se puede ir probando. Por ejemplo, marcar como un ritmo como musical, 1, 2, 3, te toca grabar, ¿no? Algo así. Eso también puede ayudarle a algunos actores. No va a abrir todas las puertas, cada actor es un mundo aparte, pero son tips que a veces me han servido. Yo, trabajando en publicidad, he tenido que hacer muchos doblajes cortos, pequeños, y en otras producciones más grandes, mejor dicho, de videos más largos, he tenido que hacer doblajes quizás un poco más complicados. Pero en líneas generales, creo que los tips que les estoy dejando son las cosas más importantes que se tienen que tener en consideración a la hora de grabar un doblaje. Espero que este video les haya gustado y sobre todo espero que les haya servido. Conmigo es hasta una próxima vez. Un saludo.